una generación que no tuvo experiencia directa con la dictadura, que se distancia del miedo de los padres o de las madres, que de alguna forma se deshacieron de los traumas del pasado y que en ellos descansa, en esta generación, de esta generación sin miedo, en ellos descansa, dirá Piper, fuertemente el potencial de cambio y transformación social. Advirtiendo de que esta generación no es que no tenga miedo de la violencia política, sino que la gestiona o se resiste a esa violencia. Porque, digamos, es interesante, porque eh, desde esta perspectiva, porque el 18 de octubre ocurre, uno podría decir, 2 generaciones de la llegada de la democracia. Eh, a mí me parece que no es digamos, una variable trivial a la cuestión. Porque pese, digamos, al estado de excepción, estoy pensando en el 18 de octubre, al estado de excepción, al toque de queda, los y las jóvenes continuaban manifestándose. Estaban, digamos, los y las militares, los y las policías, estaban sabiendo los casos que estaban sucediendo, digamos, durante esos días de octubre. Y aún así, más y más fuerza cobraba y recobraba el movimiento. A mí me parece que ahí justamente hay una cuestión interesante, cómo la generación, eh, bueno, yo también nací posterior a la dictadura, pero me parece que Piper está hablando más de ustedes que de mí. Eh, cómo esta generación, digamos, se logra desatender de todas las lecturas y de todos los afectos, incluso yo diría de todas las corporalidades que configuraron, digamos, las generaciones pasadas respecto a lo político, a la política. ¿Por qué frente a la policía y a la milicia se sigue manifestando? ¿Por qué se amplía el repertorio también de acciones políticas, que no solamente cansaba en la manifestación, ¿no? Perdón, en la protesta, sino que también en la acción directa? Me parece que es una cuestión generacional, completamente, y que tiene que ver justamente con la reconfiguración de los afectos, o sea, yo diría una reconfiguración de las subjetividades, de las relaciones sociales, de los pensamientos, afectos y corporalidades, en referencia a cómo lo hicieron las generaciones pasadas. Y por ello también comparto con Isabel Piper que justamente en esta generación está el potencial de transformación social. Descansa gran parte del potencial de transformación social. Como la política antigua, y yo diría como la política que se fue configurando posterior a la dictadura militar, en dictadura militar y posterior a la dictadura militar, se comienza a mostrar impotente, insuficiente frente a esta nueva ciudadanía joven.
y están ahí, pero tratando de ajustarse, tratando de apaciguar los ánimos, ¿no? Y siento que es como un intento casi que inútil porque no sabéis cómo se diría técnicamente la chichita con la que te estáis curando, ¿no? En ese sentido me comparto, digamos, con Isabel Piper, que en esta generación justamente está el potencial de transformación social. Preguntas, comentarios, canciones, chistes, reflexiones, refranes, fábulas. Ya veo que me desconecté hace 3 horas y no No, pero estaba Juan sigue hablando escuchando. solo. Se sigue escuchando. No, o sea, yo creo que es como súper interesante y también, igual que usted, como que por lo que dice, no leyó todavía el texto porque no está presa. Em, Nada, igual estoy como de acuerdo, porque, claro, o sea, lo viví, digamos. Me refiero a que em, ya el 18 de octubre a mí me encontré en la universidad, entonces ese día ya me devolví a mi casa caminando y, y ya desde el día siguiente yo ya empecé a salir a la calle y seguí saliendo pese a que me dispararon incluso. Entonces, es como, claro, no es no tener miedo, sino que yo creo que es como una sensación de realmente no tener mucho que perder, más que quizás, no sé, la vida, que en un momento era una posibilidad real que estaba pasando. eh, y, y no sé, yo creo que las ganas de poder hacer algo, de conseguir un poquito de justicia, eh, movilizan, movilizan, Mm. movilizan más que el miedo, que paraliza, digamos. Mm. Claro, y justamente, bueno, lo que dice Pipe, pues, como que no es que no tengan miedo, pero se gestiona y se enfrenta, Mm, sí. no paraliza ni moviliza. Y qué interesante lo que dices tú, Carla, como que parece ser que hay motivos eh, más fuertes que el miedo, ¿sí? Que esos Mm, se ocupan para canalizarlo, digamos. ujú. Y- Sí, pues y estamos pensando, bueno, a propósito le recomiendo un texto de Fouce, Fouce, que es un psicólogo social español, que tiene un texto que se llama Las viejas y nuevas formas de participación política. Un texto breve, pero me parece sumamente esquemático para dar cuenta en qué se diferencia también los repertorios políticos, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestras madres, en relación a nuestra manera compleja de interpretar lo político, a la ampliación de nuestro repertorio político. O sea, por ejemplo, acá ya no estamos solamente en la distinción entre un liberalismo norteamericano y un comunismo ruso o chino. No estamos en eso solamente. Por un lado se ampliaron, digamos, los horizontes políticos, por otro lado también se amplió, se complejizó el diagnóstico que hacíamos respecto a nuestra condición social y política, que no solamente hablamos en clave de izquierda o derecha, hablamos en clave de género, hablamos en clave de clase, hablamos en clave de ecológica, y el liberalismo, el comunismo, no son las únicas dos opciones a propósito de los movimientos